Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde y cómo nos oigan. Soy Víctor Delgado y este es el cuarto programa de Deporte al Derecho, el programa de La Voz del Derecho que se dedica a actualizar desde un punto de vista netamente jurídico la actualidad deportiva. Hoy es lunes 17 de junio del 2019 y este es el programa número 4 de nuestro... No, el número 4 oficial, aquí ya Andrés empezó a corregir, de nuestro nuevo programa, del cual estamos muy felices de seguir haciendo. Ya María José se volvió a vincular a nosotros después de una temporada de viajes. Estamos también aquí en la mesa con Andrés. Y bueno, María José, ¿cómo estás? Hola Víctor, hola Andrés, hola a todos los oyentes de nuevo, qué bueno estar de vuelta aquí en el programa. Me encanta saludarlos y retomar con esta temática de dopaje que sé que es de interés para muchos y en la que contamos con el privilegio de tener a uno de los expertos más reconocidos del tema en el mundo, me atrevería a decirlo yo. Víctor. Nada, un gusto saludarlos de nuevo. Bueno, y bueno, empecemos contigo, tu editorial. Bueno, de una vez. Me iba a dar espacio Andrés para que saludara, pero de una. Como ya saben, obviamente estamos en una época completamente coyuntural en temas de fútbol femenino. Está en plena ejecución la Copa Mundial Femenina de la FIFA, que se está llevando a cabo en Francia, y ha sido un mundial histórico con récord de asistencia a los estadios por parte de los espectadores en las distintas ciudades donde se está llevando a cabo este torneo. Entonces creo que es un ejemplo a seguir definitivamente. ¿Crees o es un ejemplo a seguir? Es un ejemplo a seguir, definitivamente va a ser un mundial histórico. Tuvo de antesala un evento organizado por la propia FIFA en la que asistió nuestra vicepresidenta de la República en una muestra de interés por la realización del Mundial Sub-20 aquí en Colombia. Ella tuvo algunas afirmaciones desacertadas, pero creo que es de resaltar la asistencia de un representante del Estado colombiano en este tipo de eventos donde se busca propiciar el fútbol femenino, darle mayor visibilidad y donde se comparten ideas en pro del desarrollo del mismo. Así que quería destacar este tipo de actuaciones, quería volver a resaltar la importancia de este mundial femenino y obviamente completamente a la expectativa de la iniciación de nuestra Liga Profesional Colombiana el próximo 14 de julio, la que espero que todos se den la oportunidad de ver. Desde la ya verdad es que el nivel del fútbol femenino está muy bueno, muy alto. Desde ya convoco a un programa. Yo tengo 3 o 4 amigas. Una es María José, lógicamente. Otra se llama Carolina Gil, que es una niña de Medellín, una mujer de Medellín, que también está muy metida en temas de fútbol. Desde ya convoco, yo creo que para la iniciación para la iniciación del torneo femenino, un programa que hablemos y en el que prometo quedarme callado, de verdad, sobre fútbol femenino. Esto quedó grabado. Güey, madre. Bueno, va mi editorial. Yo también tengo que hablar de fútbol masculino. Tengo la camiseta, tal vez de la primera vez que Colombia jugó de igual a igual con un equipo grande. Esta es la camiseta de una réplica de Freddy Rincón en ese golazo que le hizo a Alemania. Y después del partido Colombia-Argentina, en el que Colombia no le dio un baile, pero le ganó con suficiencia a Argentina, quiero destacar digamos que el cambio de técnicos de la selección sin que haya habido mayores problemas. Siempre me he quejado de la organización de la federación, de sus dirigentes, pero también siempre he dicho que la federación funciona, no sé por qué, porque para mí a veces es medio críptico el tema, pero lo que uno ve es que la federación, a diferencia de la Argentina, puede que Argentina tenga más fútbol, y eso no me cabe la menor duda. Esto es un tema jurídico, pero
y organizacional. Pero lo que es claro es que la Federación Colombiana de Fútbol y el fútbol y el derecho en Colombia están evolucionando y permiten dar cierta estabilidad. Lo que no ha pasado en los clubes por muchas razones y que nos fue muy mal este semestre, el equipo de fútbol da una sensación de estabilidad y de tranquilidad que me encanta. Y hay un tema que sí no me gusta, y es que como todo en Colombia se polariza, entonces ahora no solo es hablar bien de la selección actual, sino de lo mal, que me parece que no lo hizo, que hizo el anterior técnico. Para mí este es un triunfo de la organización, no de la organización que hace el evento, sino de un estatus que tiene la federación que permite que las cosas transcurran, por lo menos a nivel selección mayor juvenil, masculina, transcurran bien. Para mí es un gusto ver a una selección perfectamente bien coordinada, mientras que la Argentina es totalmente descuadernada, con dirigentes que tiran técnicos, con toda clase de cosas. Entonces es una felicitación para esta selección y repito, desde que Freddy Rincón empató con Alemania, creo que ninguno de ustedes dos había nacido, y si había nacido tenía muy poquitos años. Yo sí ya estaba saliendo de la universidad. Desde que Freddy Rincón le hace el gol, el 1-1 a Alemania, hasta hoy el camino ha sido tortuoso, pero creo que ha habido una estructura sólida que hoy día se ve. Bueno, yo destaco igual que María José el tema de la asistencia al Mundial femenino respecto de la poca asistencia que he visto en la Copa América. La Copa América no se ha destacado por precisamente el estadio lleno, por ser lo que fue, pues ni siquiera, no está ni siquiera cerca de lo que fue el Mundial de Brasil, ni va a estarlo, pero recuerdo que nosotros hace, no sé, quizás 1 o 2 programas, dijimos que la final del Mundial femenino se iba a jugar al mismo tiempo que la final de la Copa América y muy probablemente nos estemos equivocando porque probablemente vaya a tener más público el Mundial femenino. Para mí, grata y sorpresa porque realmente la asistencia a la Copa América está siendo muy regular. Da pesar. No sé qué haya pasado. Yo creo que esa Copa Americaitis que nos ha dado últimamente de la Centenario, la otra, llevamos como 7 Copa Américas en los últimos 3 años. Entonces, pues eso no sé si ha perjudicado un poco el espectáculo, pero bueno, ahí vamos, eso es lo que hay. Entonces, vamos a retomar con nuestro especial de dopaje. Reitero en que tenemos suspendido un tema y es el de derechos económicos y el nuevo reglamento sobre el estatuto de transferencia de jugadores de FIFA, que retomaremos en su momento. Vamos a continuar con este especial de dopaje. La semana pasada empezamos a tratar las infracciones al dopaje y ya hablamos de las primeras 2, que son presencia de una sustancia prohibida y uso de una sustancia prohibida. Hoy retomaremos con las infracciones que dice el Código Mundial Antidopaje existen y pues obviamente dando esas 2 por vistas, como diría Andrés en clase. Bueno, ahí todavía yo no he terminado por vistas ninguna porque hay muchos temas adicionales que tocan el tema del dopaje y que quiero analizar y comentar por lo menos. Porque ahorita con Víctor que estamos haciendo un caso bastante complejo y cuando uno empieza a estudiar a profundidad el dopaje, aparece una situación que es única en cualquier rama del derecho, en el derecho deportivo. Es la total indefección del imputado o el implicado. Cuando empecemos por la prensa. Cuando un eventual delincuente es cogido en flagrancia, siempre dicen el presunto delito, el supuesto delincuente, el posiblemente si es condenado en tercera instancia delincuente. Es decir, hay un cuidado en el lenguaje con personas, seres humanos indudablemente, que no es el mismo que hay con los deportistas. El dopado. Ayer leí un tuit a raíz del accidente de Froome, que se volvió pedazos, creo que la clavícula, pero no, son como 3 fracturas. Y sale un tuit a decir que es que el consumo de salbutamol produce osteoporosis y que claro,
el accidente fue por consumo de salbutamol. Yo diría que es que el estrellarse a 50 kilómetros por hora contra una pared produce fracturas. Pero empezando por el lenguaje, cualquier periodista que habla de un resultado analítico adverso dice el deportista se dopó. No habla de ni siquiera si va a haber es decir, todavía no hemos abierto muestra B, no ha pasado nada. Y de entrada llaman, es que es el dopado, el tramposo, el drogadicto, el delincuente. Entonces, desde el punto de vista ya puramente periodístico, el deportista la lleva perdida, la tiene perdida 3-0, porque no hay ninguna defensa. Y repito, empezamos por el tema puramente periodístico. Cuando hablan de, es que ese se dopó. No, un momentico. Es decir, falta mucho. Uno ve accidentes de tráfico con cámaras de seguridad donde hay un bárbaro que se pasa un semáforo en rojo, que además se baja del carro completamente borracho y dicen el presunto infractor. Uno dice, no digan nada, pero el presunto infractor con semejantes pruebas, pero hay que probarlas. Entonces después se puede echar abajo la prueba de la cámara o muchas cosas. Pero en ese tema creo que no hay ninguna duda. Pero ese no me importa tanto. Es un poco incómodo y los deportistas lo padecen. Pero vienen los otros temas, es que el sistema general del dopaje está diseñado para sancionar. Esa es una teoría del derecho sancionatorio que se desechó hace más de un siglo, y la idea es que quien juzga tenga la certeza de que el delito se cometió, o la falta en este caso, y no haya ninguna duda que se hizo. Acá no. Acá hay una inversión de carga de la prueba y por temas de responsabilidad objetiva le toca al deportista probar su inocencia. Y es muy difícil, ya lo hemos dicho, porque son temas muy técnicos y son temas que el tiempo los va ahorrando. Es que si yo entregué muestra de orina, como le pasó a un futbolista colombiano en enero, y me notifican hoy en junio, pues la memoria es frágil, los entes de control al dopaje creen que uno tiene memoria fotográfica o que graba todo el día todo lo que hace y todo lo que consume para poder probar. Entonces, el sistema general de control al dopaje está diseñado para sancionar. El primer tema, que es terriblemente difícil, es el de responsabilidad objetiva. Una vez la sustancia está en el organismo, y también eso es con presencia, pero también con uso, deberá el deportista probar cómo entró y que no hay intención. Pero es que además la prueba de la intención tampoco es sencilla, porque es una prueba absolutamente subjetiva donde quien va a analizar la intención es quien juzga. Pero el análisis de la intención también viene sesgado porque todo el mundo, los deportistas compañeros, los periodistas, las mismas personas que están alrededor de él, ya lo están culpabilizando. Repito, por un tema de lenguaje. De manera que llegar a probar o a darle la vuelta a esa presunción de culpabilidad es una presunción en Colombia, en Suiza, en Estados Unidos, es abiertamente inconstitucional. Es decir, el deporte no es una actividad peligrosa como para que haya una presunción, y resulta terriblemente difícil. Pero vienen otros matices que son bien divertidos, que llaman mucho la atención. El Sistema General de Control al Dopaje tiene varios documentos para laboratorios, documentos de cadena de custodia, documentos de conservación de la muestra, y hay toda una estructura que permitiría pensar que se está haciendo para algunas cosas, para defender al deportista, para que la muestra llegue intacta a quien la va a analizar, para que quien la va a analizar sea realmente quien la tiene que analizar, a pesar de que al final sean unos aparatos. Y realmente hay una cantidad de protocolos: cuál es la cadena de custodia, cómo se lleva la cadena de custodia, cómo se debe conservar una muestra. Pero ocurre en cualquier otro tema de derecho punitivo, y no soy experto, pero tengo alguna idea. Si una prueba está mal recogida, es una prueba que se desecha, que no se recibe. En el dopaje pasa lo siguiente: tengo algunas jurisprudencias, lo que pasa es que tengo tantas que no. Dicen, la cadena de custodia se rompió, sí. Pero entonces le toca probar al deportista que esa rotura de la cadena de custodia es la que causó el resultado analítico adverso. Mientras no prueba, dice, sí, hay una irregularidad en el transporte de la muestra, pero no importa. La muestra fue, no sabemos dónde estuvo 2 días. Entonces, es posible que esto haya probado el resultado analítico adverso, pero le corresponde al deportista. Yo tuve una entrevista
con una directora del control del dopaje en Colombia por un caso de cocaína que al final el Tribunal Arbitral absolvió, en el que me decía, mire, es cierto que la prueba estuvo perdida 3 días en Cali, pero eso no crea cocaína. Dígale a su deportista más bien que vaya a un centro de rehabilitación porque es un buen deportista y que en 4 años vuelve a competir. Es decir, eso no ocurre en ningún otro lado. Si la cadena de custodia se rompió, si la muestra se perdió 3 días, si la muestra se degradó, claro, era en Cali, el calor en Cali no es adecuado para conservar especímenes biológicos. Todo eso ocurre, claro, eso no crea cocaína, eso es evidente. Pero de ahí a que me digan, no, es que es el deportista es el que tiene que probar que durante esos 3 días que no sabe dónde estuvo la muestra, que no sabe qué pasó, que ahí le metieron cocaína. Es decir, esa muestra debería ser desechada y por lo tanto el proceso se cae. No, acá hacen todo lo posible para que el único que no pueda cometer faltas es el deportista. Si el deportista entrega, lo vamos a ver más adelante, con alguna tardanza su paradero, va a ser sancionado. Si es la federación la que algo hace, le piden el favor. En temas del TAS, nosotros hemos tenido casos con Víctor en los cuales las federaciones no responden un solo correo, no cumplen con un solo término procesal, no hacen nada y aún en el último momento le ruegan que diga algo. Si el deportista se le va un día, el proceso se cae. Entonces, es un sistema absolutamente creado para facilitar la sanción, no para facilitar el procedimiento, para facilitar la investigación. Entonces, quería empezar por allí, porque para mí es terriblemente frustrante cuando uno empieza a defender a un deportista que la defensa es francamente difícil. Ya acá me están haciendo caras porque nuevamente hablo mucho, pero quería empezar con ese caso y seguimos con nuestras infracciones al dopaje. Víctor. Bueno, vamos a ir a la pausa. Tengo la intención antes de ir a la pausa de invitarlos otra vez. Esta semana es el tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Deportivo. Vamos a estar Andrés, María José y yo en Cali. Y muchos más. De jueves a viernes en la sede principal de la Cámara de Comercio de Cali, con el Congreso, con énfasis en arbitraje en el deporte. Y los esperamos que todos nos puedan ver allá. Y un tema importante, Víctor, qué pena te interrumpo, Dime. pero para los que no estén enterados, el jueves en la tarde, que va a ser 20 de junio, la Cámara de Comercio de Cali va a lanzar la primera línea especializada de arbitraje en derecho deportivo, lo cual es un hito histórico en nuestro país y creo que en el continente donde apenas existe el Tribunal de Arbitraje Deportivo de Panamá. Y hay una República Dominicana también. Colombia está dando un paso importantísimo en el desarrollo del derecho deportivo, en la búsqueda de mecanismos alternativos de solución de conflicto, donde sea una justicia eficiente que se ajuste a las necesidades del deporte, y la Cámara de Comercio se apersonó del tema, así que la invitación es a que todos estén pendientes del evento y de todos los temas que se desarrollarán en el mismo. Súper, qué chévere, entonces allá nos veremos. Vamos a ir a la pausa y retomamos entonces con infracciones al dopaje. Esta es La Voz del Derecho. Bueno, retomamos entonces aquí nuestro cuarto programa, el tercero de nuestra línea de dopaje. Estamos hablando de las infracciones al dopaje. Hace una semana hablamos de las 2 infracciones principales y las 2 infracciones que constituyen, creería yo que el 95 o 97% de las infracciones, sí, la mayoría, al régimen antidopaje. Cometida por deportistas. Porque el equipo técnico y el resto de personal de apoyo del deportista también es sujeto sancionable por parte del régimen antidopaje. Pero vamos a retomar entonces con la tercera infracción, que es evitar o no querer dar la muestra. No, a ver, dice, evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestra.
Exacto. Evitar la recogida de muestra o sin justificación válida, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras tras una notificación hecha conforme a las correspondientes normas antidopaje. Es un poco más complejo. Bueno, entonces tenemos la infracción que realmente se puede interpretar de muchas formas. Primero partimos de la base que la premisa de todo el artículo es siempre y cuando se realice una notificación bien hecha. La primera parte de esa sola frasecita es cómo se hace una notificación bien hecha, porque es que muchos laboratorios creen que simplemente decirle, hey, charria, A dopaje, a control. pin a cup time, como dirían los gringos, es suficiente. Y la notificación tiene una cantidad de requisitos, exacto, porque ahí es donde empieza el control al dopaje, ahí es donde empieza el procedimiento del deportista, ahí es donde sabemos de dónde vienen los kits, si el kit viene cerrado, cuál es el número, los formularios, que la persona que firma de verdad es la persona que está ahí, que el testigo o el chaperón sí sea la persona que está acreditada para eso, que no haya conflicto de intereses, que se llene bien el formulario. Entonces empiezan un montón de temas a surgir y esos temas son los que después, además para los laboratorios o para las personas que se encargan de la recolección de las muestras, se vuelve casi una lista de chequeo, porque es decir, toca notificar al deportista a través de una comunicación escrita o verbal con un tiempo de espera. Perfecto, listo. Toca llenar el formulario de tal forma. Listo, perfecto. Toca que escoja el kit de una serie de 3 kits. Si tiene 2, pues ahí empezamos a fallar. Claro. Entonces, ahí es donde ya jurisprudencia del Tribunal Arbitral del Deporte ha sido clara en que el procedimiento de dopaje es tan estricto con el deportista y la responsabilidad es no solamente objetiva, sino ultra objetiva en unos casos con una inversión total de la carga de la prueba. Entonces eso nos deja en un sitio en el que el tribunal ha logrado matizar un poco la responsabilidad de los deportistas diciendo, oigan, el procedimiento de control al dopaje o el procedimiento sancionatorio con ocasión de una infracción a las normas antidopaje es tan estricto que asimismo debe ser estricto el control para las personas que realizan el control al dopaje en favor o en pro del deportista para que tanto una cosa sea estricta como la otra así también lo sea. Sí, eso dice esta... Les debe garantizar el debido proceso. No, pero... Es sencillo. Y súmale que, digamos, ahí en esa primera parte de la notificación, sin ser experta en dopaje y sin haberme enfrentado a uno en la práctica jurídica, dentro de la maestría sí tuvimos la oportunidad de conocer varios casos y de varios profesores que eran expertos en el tema, y parte, digamos, de lo importante, de la importancia del conocimiento del deportista de estas reglamentaciones que sencillamente se pueden salvar de una prueba de dopaje si el agente que toma las muestras no cumple con este listado de requerimientos que efectivamente se deben cumplir para la efectiva notificación. No, eso es relativo, María José. Eso es relativo. No sé cómo funcione en la práctica, pero nos hablaban de casos en los que el agente que va a realizar la toma de muestras, si es de sexo distinto al del deportista, el deportista puede solicitar que hasta que no llegue una persona de su mismo sexo que entre al baño con ella yo iba a hablar de eso. para tomarle la muestra, puede, digamos, evitar la toma de la muestra en ese momento. Claro. Se puede exigir que se hable exactamente su mismo idioma, claro, porque obviamente en competiciones internacionales pueden haber... O por lo menos un idioma olímpico. Exacto. Mire, ahí... Exacto. Entonces, digamos, son ítems que son importantes y que le pueden servir al deportista que conozca la regulación para proteger sus propios intereses y para lograr que el proceso sea un proceso transparente y que se ajuste a la normativa. A ver, María José, eso no es tan cierto que una mala recogida o una infracción a la cadena de custodia salve al deportista. Le abre una puerta muy chiquitita. Yo no dije eso. Lo que te estoy diciendo es que sí, el conocimiento de la norma le puede servir al deportista para salvaguardar sus intereses. Con temas tan sencillos. Que al final el tema de responsabilidad objetiva claramente está, que es muy complicado llegar a demostrar en un proceso, cuando todas las pruebas van en tu contra, que el jugador efectivamente no se dopó. También lo reconozco,
Que el deportista no se dopó, también, claramente, pero es evidente. No, claro, eso ayuda. Que si tú al inicio del proceso conoces cómo son las reglas de juego y te sabes defender, puedes evitar que se generen arbitrariedades. No puedes evitar dar la muestra. Miren lo que dice, seguir con una cosa y ahí quiero, pues, de seguir con la infracción, quiero hacer la cuña de por qué, a ver, la gente de las asociaciones, no asociaciones, pero dentro de los entes reguladores de control al dopaje en el mundo, o por lo menos en Latinoamérica, que son los que conozco, no hacen ningún tipo de capacitación o no le dan la educación suficiente a los deportistas. Entonces, lo que quiero es ahí como complementar lo que dice María José, de si los deportistas supieran, claro, pero es que no saben. No capacitan porque lo que dicen los dirigentes es que si los capacitan, se dopan. Se van a dopar más. Entonces, eso se vuelve como, hey, yo no doy clases de educación sexual porque si doy clases de educación sexual se embarazan. Pues es una locura, eso es perfectamente falso. Pero bueno. Pero entonces, partir de la base de que los deportistas son educados en lo que a dopaje refiere, uno siempre les dice, oiga, tenga la lista en el celular para que el día que se vaya a tomar una pastilla, por lo menos revise. Antes de avisar, revise, porque es que si usted en una comparación de letras, pues encuentra que no puede tomar una pastilla que tenga una sustancia cualquiera y esa pastilla tiene esa sustancia, venga, llegue a la conclusión solito de que no se la puede tomar. Pero eso ha sido una lucha precisamente porque entes como Coldeportes y el resto de entes reguladores a nivel internacional no capacitan a los deportistas teniendo cómo, porque WADA es parte de la base que la educación es fundamental para que esto no tiene pase. Unos programas interesantísimos de educación a los deportistas, la página web es muy buena. Yo en este momento tengo, como lo decía Víctor, en mi celular tengo 3, pero sé que hay más, 3 apps, 4 apps, lo que pasa es que uno es de Adams nomás, 4 apps antidopajes para Australia, Estados Unidos y otros, pero que en un 97% ayudan a un deportista. Es una app del teléfono que ayuda mucho. Pero volviendo al tema de la responsabilidad objetiva y el seguimiento de las normas que deben tener, hay un tema que me gusta muchísimo porque es un poco lo que dice María José. Hay 2 o 3 casos que empiezan a hablar de los derechos de los deportistas. Uno se llama Wentong, otro se llama, está Verónica Campbell y está, digamos que esos 2. Dice el Tribunal Arbitral del Deporte, para justificar imponer un régimen de responsabilidad objetiva contra los atletas cuando rompen una de las reglas del antidopaje, las entidades que analizan deben tener un estándar equivalente de respeto a sus normas. Es decir, si tenemos una responsabilidad objetiva para el deportista, deberíamos tener un cumplimiento estricto, como dicen los gringos, strict liability, debe haber un strict compliance de todas las normas para que haya cierto balance. Porque es que, y vamos a hablar en temas de conocimiento, si el deportista se rehúsa a entregar una muestra, inmediatamente va a ser sancionado. Pero si se rehúsa de manera adecuada, pues va a ser más difícil. Lo que pasa es que los deportistas no saben. Pero el tema del balance entre responsabilidad objetiva y cumplimiento estricto de las normas me parece que es muy interesante y hacia allá debemos ir. Omar Pinzón, Wentong, Eric Abril, Verónica Campbell empiezan a decir, sí, hay una responsabilidad objetiva, pero debería ser correspondiente a el estricto cumplimiento de las normas de las entidades que controlan, que todavía no es. Pero quiero hablar un poco acá lo tengo, de evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras. Esto no es tan sencillo como dicen, no, es que yo no voy a entregar la muestra. Hay una serie de situaciones que no están recogidas y que son evidentes. Hay un tema, yo siempre lo he dicho, hay un tema de pudor. Las estaciones de control al dopaje a veces son una cortina o 3 cajas apiladas para que entreguen orina o sangre. Sangre no creo que haya muchos temas de pudor, pero sí hay temas religiosos. Y donde muchas personas, por un tema perfectamente personal, de pudor, no son capaces de entregar una muestra. Yo siempre digo, yo no tengo ningún pudor para nada en la vida, lo podría entregar detrás de un carro como hace uno cuando está con tragos. Pero hay gente que tiene pudor y hay una serie de temas religiosos que son mucho más fuertes en otras culturas y que impiden
sobre todo que las mujeres entreguen muestra de orina si no están cómodas. Entonces empieza a parecer, no, es que esta mujer no quiso entregar la muestra y por lo tanto hay que sancionarla. Hay que mirar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para decir si se rehusó sin ninguna justificación. Entonces, las autoridades de control del dopaje son tan alegres que dicen, ahí está la estación de control del dopaje, y de verdad son 4 cajas apiladas donde no hay ningún tipo de privacidad, y empieza también el tira y afloje. Es que hay deportistas que son bandidos, claro que hay, y depende de usted que no dañe la muestra. Dañar una muestra de orina es terriblemente fácil, y eso sí no lo voy a comentar acá porque a veces fomentar, pero es muy fácil. Pero también es muy fácil controlar a los deportistas. Lo que pasa es que tiene que ser un ambiente adecuado para entregar muestra de orina, sobre todo, repito, con personas que tienen temas de pudor y personas que tienen temas de religiones donde el manejo del cuerpo es mucho más complicado que aquella que no sigue esos preceptos. Entonces, hay un tema también, y ahí vamos a entrar un poco más en el laudo que tiene Andrés al frente, que el artículo dice que si la persona, yo es que tengo el código en inglés, dice failing to submit to sample collection after notification. Dicen que si la persona no es capaz de dar la muestra, también entonces está incurriendo en una infracción al dopaje. Nosotros tenemos un caso muy interesante. Hay un tema que, pues, cualquier persona que haga deporte, que corra más de 5 o 10 kilómetros, apenas termina de correr, naturalmente está deshidratado. Si está deshidratado, pues no tiene líquidos en el cuerpo suficientes para producir orina. Si no tiene líquido suficiente para producir orina, no puede orinarla en el tarrito. Si no la puede orinar en el tarrito, está en problemas. Entonces, vemos cómo a través de la estructura deben darse las facilidades al deportista para que, miércoles, dele un Gatorade. Tome agua. Sí. Debe haber agua. Antes había cerveza y hay unas historias divertidísimas con futbolistas, pero hay agua. Entonces, debe haber como la infraestructura suficiente y disponible para que los deportistas tengan la capacidad de entregar muestra. Porque es tranquilamente. Sí, porque es que si no lo hacen, después uno ve, por ejemplo, este que tiene Andrés, es un caso de una corredora jamaiquina que se llama Verónica Campbell. La más famosa. Que Verónica Campbell termina una competencia y le dicen, bueno, controla el dopaje. Esta mujer va a entregar muestra, no puede entregar muestra, se va y coge una bebida hidratante de una de las neveras de la competición, se la toma, no puede dar muestra, se toma otra bebida hidratante de las neveras de la competición y después sale con un resultado analítico adverso. Pero la muestra ha sido mal vigilada. Entonces, mientras tanto, la muestra quedó abandonada, no saben dónde estaba el chaperón, porque pues obviamente mientras ella terminaba de correr, entonces corría otra prueba, entonces la persona se fue a recoger otra muestra, entonces la muestra quedó abierta y sin nadie que la vigilara. Al final, esto se va a una apelación al Tribunal Arbitral del Deporte y el Tribunal Arbitral absuelve a Verónica Campbell diciendo, oiga, el tema debe ser supremamente estricto para la recolección, para la notificación y para la entrega de muestra, porque ahí empieza la responsabilidad para el deportista. Claro. Hay muchos otros temas que van surgiendo de aquí y muchos otros laudos que hablan al respecto. Andrés. Pero tal vez es el único laudo que defiende abiertamente al deportista. Normalmente los otros laudos lo que dicen es, no, es decir, hubo un fallo en la recolección de muestra, pero eso no crea la sustancia. Hubo un fallo en la cadena de custodia. Le corresponde al deportista probar que esa ruptura de la cadena de custodia que causó la infracción al dopaje. Entonces no es muy fácil. Nosotros teníamos otro caso en el que aparentemente el deportista se rehúsa a entregar la muestra y es un caso de entrega de sangre. Yo tengo una ventaja grande, es que a mí creo que las venas me las cogen mirando, pero hay gente, yo tengo 2 amigos que se vuelven un alfiletero cuando tratan de coger la vena porque no es fácil. Esta deportista, una mujer,
nos mostraba, nos mandaba fotos con los brazos como si se les hubieran cogido a puñaladas y no le cogen la vena. Yo creo que después del tercer pinchazo, yo puedo decir, no, mándeme a alguien que sepa. Y ahí es cuando uno empieza a decir cómo me puedo rehusar yo de manera adecuada a entregar una muestra. Es difícil, hay que tener conocimiento, pero las 3 o 4 situaciones básicas, es decir, que haya un sitio limpio, cómodo y discreto, que haya una persona que entienda mi idioma, porque una cosa es decir no puedo, otra cosa es decir quiero tomar, otra es ayúdenme en idiomas, pues es que el deporte es absolutamente universal, en idiomas francamente difíciles. Yo tengo temas de idiomas donde el dopaje es absolutamente involuntario simplemente por desconocimiento de un idioma nativo. Yo no sé cómo habrán hecho en Beijing, pero en Atenas sí sé cómo hicieron y era una barbaridad, donde el idioma es un idioma extraño, el griego, el mandarín, creo que es el de Beijing, no sé cuál será, pero es el rehusarse a entregar una norma, no es simplemente decir, no, yo no voy a entregar, yo no voy a llenar el frasquito. Ese es el evidente, ese casi nunca ocurre. Pero en el proceso de entregar la muestra hay otra etapa que a mí me parece crucial y que los deportistas ignoran o creen ignorar, es que siempre les preguntan, ¿usted qué tomó? Normalmente le preguntan al mismo el que le está haciendo la pregunta, le repregunta, le dice, ¿yo qué puedo decir? El que le hace la repregunta dice, pues lo que tomó, compadre. Nunca dicen, me tomé algo para la gripa, me tomé algo. Siempre dicen aminoácidos, proteínas y en Colombia cola granulada. Eso no es cierto. Los deportistas también se enferman, también pueden tomar aspirina, pueden tomar muchas cosas que pueden ayudar en caso de un resultado analítico adverso a sacarlos adelante. Nunca dicen nada, pero además esconden situaciones que pueden empezar a generar suspicacias. Es que yo tomaba un recuperante, un recuperante. Dietario. ¿Y por qué no lo dijo? Porque no se me ocurrió. No, le dicen qué ha consumido. Diga qué consumió. También en el proceso de apertura de los kits, el proceso de apertura de los kits es un proceso complicado, pero un proceso que es perfectamente arreglado. Le dan 3 frascos, usted tiene que escogerlos, le dan un formulario, usted lo tiene que firmar, tiene que haber más de una persona, usted tiene que corroborar, tiene que haber una persona que se llama el chaperón o la chaperona, dependiendo del sexo del deportista, usted tiene que conocer quién es. Y hay una cantidad de procedimientos y una cantidad de instrucciones a seguir que le ayudan al deportista y que en ese momento el deportista se puede rehusar a entregar la muestra si no está todo de acuerdo. Claro, y ahí la defensa es mucho más fácil porque no hay un resultado analítico adverso si llega a haber. Entonces uno puede empezar como abogado a defender temas puramente procedimentales sin siquiera tocar la muestra. Es muy interesante sería muy adecuado y muy benéfico para el deportista que el deportista supiera qué debe hacer. Lo único que le dicen acá es cuide su termo. Pero vemos cómo es posible rehusarse de manera jurídica. No voy a entregar. Hubo un caso hace mucho tiempo de Río Ferdinand que lo cambiaron, se puso bravo y se fue para su casa y lo llamaron a dopaje. No sé qué tan cierto sea, pero hay muchas situaciones donde el deportista puede no estar, porque es que llegó de una carrera y se fue y después resulta que por altoparlantes lo llaman. Hay muchas cosas de esas. Para mí esa es una de las menos conocidas. Yo no he visto muchos casos al respecto. Sí que los hay, pero pues evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la recogida de muestras, obviamente evitar sin ningún tipo de justificación adecuada. Seguimos con la otra que me gusta mucho. Bueno. La 2.4. La 2.4, lea la que usted la tiene en español. Dice el incumplimiento de localización o paradero del deportista. ¿Cómo funciona? Adams tiene un sistema. ¿Qué es Adams? Bueno. No diga que los deportistas de alto rendimiento. WADA tiene un sistema que se llama el sistema Adams. El sistema Adams es un sistema en donde los deportistas tienen la obligación, ciertos deportistas tienen la obligación de estar, dependiendo de su nivel, porque entre más alto sea el nivel, con más especificidad deben entregar su paradero, decir dónde están. Entonces, hay deportistas a los que les dicen hora por hora
dónde va a estar, si va a estar en cine, si va a estar comiendo, si va a estar, y todo lo tienen que reportar a través de ese sistema para que eventualmente llegue una persona de control al dopaje y le haga una recogida de muestra. Sobre esto hay muchas historias. A Rafael Nadal le hicieron una toma de muestra en un cumpleaños en un restaurante en París. Entonces lo pararon de la mesa y le tocó irse al baño a entregar muestra, pues cosa que no le gustó mucho. Pero casos muchísimo más cercanos a este fue, por ejemplo, el que le pasó a un pesista colombiano hace muy poco, que es Óscar Figueroa. Óscar simplemente, entonces volviendo al sistema, el sistema para los deportistas de alto nivel, pero no tan alto nivel, simplemente les dice en periodos trimestrales usted dónde va a estar. Entonces ellos tienen el Q1, Q2, Q3 y Q4. Q1 es de enero a marzo y así sucesivamente. Óscar en ese caso le dio al sistema Q1, Q2, Q3 y Q4, pero operativamente funciona que deben meter Q1 guardar, Q2 guardar, Q3 guardar, Q4 guardar. Él hizo el procedimiento bien hecho para Q1, Q2 y Q4, y para Q3 se lo saltó. Entonces le llegó la advertencia porque sí fue una infracción al dopaje, no fue que haya consumido ningún tipo de sustancia prohibida ni haya hecho uso de un método prohibido, pero lo que sí pasó es que le pusieron una advertencia donde simplemente lo suspendían durante unos días, como 40 días más o menos, para que simplemente funcione como advertencia de que eso no puede volver a pasar. Eso es como a los niños chiquitos cuando le dice uno que se vaya a la rincón a recapacitar lo que están haciendo. Es decir, una mala notificación en principio no debe decir nada, porque dice cualquier combinación, y todo es utilizado en desfavor del deportista. Puede ser que en 1999, cuando iniciaba, se le olvidó una, en el 2015 se le olvidó dos y en el 2019 se le olvidó tres. Ya, hay una infracción al dopaje. Dice, cualquier combinación de 3 controles fallidos y o de incumplimientos del deber de proporcionar los datos de localización y paradero, como está definido en el estándar internacional para controles e investigaciones dentro de un periodo de 12 meses por un deportista. Así es, dentro de un periodo de 12 meses, perdón. Pero vienen varios temas y hay un caso que lo recomiendo que se llama el de Albert Subirats. Albert Subirats es un nadador venezolano que es pilo y que indicó de manera permanente dónde estaba. Entonces, en teoría, no había ninguna infracción al dopaje. El problema es que por notificación se llegó a un teléfono roto porque Subirats le decía a la Federación Venezolana para que la Federación Venezolana le dijera a la Federación Internacional. Yo no sé por qué. Sobre todo porque ya hoy en día es con correo electrónico. Antes, por los temas de fax, o sea, había correo, podía ser más difícil. Pero en este caso, simplemente el deportista le decía a la Federación Venezolana y la Federación Venezolana, en teoría, tenía la obligación de decirle a la Federación Internacional. Pues bien, Subirats notificaba a la venezolana, la bacanísima Federación Venezolana de Atletismo no notificaba a la Federación Internacional y empezó a configurarse la falta. Pero no solo era de ida, sino de vuelta, y la Federación Internacional de Natación empieza a notificar a Subirats también, vía Federación Venezolana de Atletismo, de Natación, que había una falta al dopaje, y la bacanísima Federación Venezolana de Natación tampoco le notificaba al deportista. De manera que el deportista, sin saberlo, estaba siendo sancionado, porque la sanción sí iba a seguir, porque era FINA Federación Internacional de Natación, la federación sí iba a seguir, el deportista sin saberlo, porque además había actuado bien, y estaba siendo sancionado. Pero es tan difícil que le tocó recurrir al TAS. Recurrir al TAS, creo que lo hemos dicho varias veces, pero lo seguiré diciendo, es caro. Y entonces este deportista, sin haber hecho nada, le toca incurrir en unos gastos enormes que es posible que se los reembolsen, pero muchas veces los fallos dicen, la mayoría de veces, sobre todo en fútbol, cada parte cubrirá sus gastos. Entonces este pobre señor, que durante mucho tiempo fue juicioso y entregó su paradero, acaba siendo sancionado. Al final el Tribunal Arbitral del Deporte lo exoneró, pero fíjense cómo todo está hecho para sancionar al deportista. En este caso es el espíritu de la norma, para ser abogados, para ser jurídicos, es que las autoridades de control al dopaje tienen que tener claro en cualquier momento
¿Dónde está el deportista para poder ir a hacer un control fuera de competencia aleatorio y por sorpresa? Pero hay 2 o 3 temas también y de orden constitucional que para mí deja mucho que desear. Uno es mi derecho a la intimidad. Yo debo tener en algunos momentos la tranquilidad de estar donde nadie me descubra. ¿Por qué? Porque quiero reflexionar, porque soy un yoga y quiero quedarme tranquilo 8 días, porque soy un excursionista y me voy a escalar la Sierra de la Macarena y ahí es imposible que me descubran, porque tengo una novia. Por muchas situaciones es realmente difícil, repito, con un derecho fundamental a la intimidad, que me pase eso. Pero lo más grave es que conozco también deportistas que se saltan a la torera y es un tema que yo no sé si alcancemos a tocar ahora y es quién sanciona. Hay un tema y está empezando a tocar ahora y es el tema de quién va a sancionar en primera instancia. Yo siempre he puesto un ejemplo. Supongamos que Pambelé en su mejor momento hubiera incurrido en un tema de dopaje. ¿Quién lo va a sancionar? La Federación Colombiana de Box. Evidentemente, y ustedes pueden hacer la extrapolación a un deportista actual, evidentemente la Federación Colombiana de Box va a ser lo más dulce con Pambelé porque es su único campeón, su primero y único campeón mundial y va a tratar de alguna manera de exonerarlo, de alargar los periodos para que no ocurra nada. Mientras que si es Andrés Charria, boxeador peso pluma, malo, a los 2 minutos me van a notificar y me van a sancionar. En el tema de paradero pasa lo mismo. Hay muchos deportistas que notifican el paradero de una manera bastante nebulosa, mientras que a otros deportistas les tienen que decir día a día dónde van a estar. Eso es lo que pasa cuando se vuelven juez y parte. Claro. Las federaciones con sus comités disciplinarios. Todos los estatutos dicen la federación tendrá un comité disciplinario o una comisión disciplinaria la cual es independiente, se nombra por un periodo de tanto. En la práctica termina siendo imposible. En la práctica, imagínese. en la práctica es perfectamente imposible y hay una situación que ya está en periódicos que la pueden revisar, que es la de un jugador de fútbol que en este momento está convocado a la Selección Colombia, que cada quien llegue a sus propias conclusiones, pero el proceso ya lleva un rato y si ese proceso hubiera sido de otro deportista, muy probablemente hubiera sido... Ya estaba sancionado. O pues por lo menos ya hubiera tenido una resolución definitiva en primera instancia. ¿Seguro? Sancionado no sabemos porque pues no conocemos el caso de fondo. No Creo que la qué ha apertura de la pasado. muestra a veces demoró como 6 meses. Normalmente se demora 7 días, ¿no? Por WADA deben ser 7 días máximo. Máximo. Entonces, Pero entonces ahí hay ciertas cosas que pues como les digo, ni Andrés, ni María José, ni yo conocemos pues porque no somos los abogados del deportista. Si lo fuéramos no podríamos decir nada, pero es incómodo porque, repito, además hay una serie de favoritismos. No, es que este no entregó el paradero bien, pero lo entendemos como entregado, mientras que este otro sí. Este no entregó la muestra, pero era que realmente tenía afán porque se le iba a ir el avión, mientras que este otro lo dejó el avión, pero no pudo entregar la muestra, y este sí lo sancionamos, porque son, lo que dice María José, son juez y parte. Ese es uno de los problemas del laboratorio actual, y por eso es que no lo vamos a sancionar. De manera que hay deportistas de primero y como todo en la vida. Hay deportistas de mejor familia que otros. Y en este tema de notificación del paradero, las federaciones miran para otro lado con determinados deportistas y con otros deportistas miran a los ojos y de frente. Es bueno y yo creo que ya nos toca parar acá porque seguimos, las otras son más sencillas, pero estas son las 4 más complejas, aunque no, vienen otras. Podemos hablar de la manipulación o intento de manipulación de cualquier parte del proceso de contra el dopaje, que esa sí es clarísima. no, pues si uno intenta dañar los sellos de las... Como ya les hemos explicado, el kit de control a dopaje son 2 3 tarros. Son 2 tarros. Sí. Son 2 tarros que están diseñados por una empresa suiza con una muy alta tecnología en donde cuando uno cierra el tarro Y hace clic y el tarro no se puede volver a abrir salvo rompiendo la tapa o dañándolo de tal forma que deje evidencia de que fue dañado. Eso para los que vieron Icarus, eso se puede ver ahí porque es el estudio que hace el profesor McLaren. Pero los rusos pudieron. Los tarros son... Hagan de cuenta, estos 2 vasos son exactamente iguales. Lo que pasa es que uno está marcado como A1, 2, 3, 4 y el otro está marcado como B1, 2, 3, 4. Si el deportista
altera o intenta alterar esos sellos, pues se presume que tiene algo que esconder, que quiere hacer Es más algo. evidente. Entonces, eso es una infracción al dopaje. Lo mismo que con el kit. Cuando Andrés decía que había 3 tarros, hay Tres kits. dentro del kit de control al dopaje, el orificio por donde de esas botellitas es muy chiquito, entonces hay un beaker grande que se deposita ahí la orina, que después se divide en los otros 2 tarros. El deportista además tiene la posibilidad de escoger entre 3 kits distintos, porque si bien es muy escasa o muy pequeña la probabilidad de que esto ocurra, puede existir la posibilidad de que haya un kit o una pipeta contaminada y eso pues puede dañar el proceso. Pero entonces vamos a dejar ahí. María José, no sé si tengas algo con lo que quieras terminar este programa y ya darte la bienvenida oficial de nuevo después de tu temporada de viajes. No, nada, darles las gracias por recibirme nuevamente. No, ni Para mí más es un falta placer volver a compartir en este espacio del programa. Las últimas 2 semanas me tuve que ausentar por temas laborales, pero nada, creo que es un especial de dopaje que espero que los oyentes... ¿Crees o estás aprovechen al convencida? máximo. Creo, porque es mi opinión personal, no sé si para los demás lo sea. Es bueno. No necesariamente soy tan convencida como tú de que mi palabra es la última. No, pero se está hablando bien de dopaje. No, yo creo que para mí es un buen curso de dopaje en lo que vamos. Falta mucho, pero De acuerdo, vamos bien. Pero bueno. pero la invitación es a que aprovechen los contenidos que estamos compartiendo. Son de muy buen nivel. Tienen unos tips que creo que les sirven a aquellos abogados que quieren incursionar en este tema del derecho deportivo. Y nada, nos vemos la próxima semana para continuar con este tema y ojalá dentro de los próximos 15 o 20 días terminar el tema de derechos económicos y obviamente hablar de fútbol femenino. Perfecto. Los esperamos en Cali. Ojalá Nos vemos en Cali. nos puedan acompañar allá. Si alguno tiene la oportunidad de ir y nos ve por ahí y nos quiere saludar, dar alguna recomendación, crítica, queja, reclamo, lo que sea, bienvenidísima. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. Yo me encargaré de darle aquí a la producción los laudos los laudos del Tribunal Arbitral del Deporte junto con nuestras redes sociales para que el que los quiera leer, tenga alguna duda o algún comentario al respecto, pues nos lo pueda hacer llegar a saber. Aquí a Luis en los micrófonos. Luis, muchísimas muchas gracias por acompañarnos y nos y vemos. nos oímos entonces dentro de 8 días. Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, hemos presentado Deporte al Derecho. Los temas que conciernen a la actualidad de los acontecimientos deportivos cobijados por la Constitución y las leyes. Deporte al Derecho. Una presentación de La Voz del Derecho.